Muy buenos días. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las superficies cuádricas, las cuales serán presentadas por Naomi de la Cruz, Julissa Mena, Mashley Molina y Rafi Paulino. Específicamente estaremos hablando acerca de los cilindros e hiperboloides de una hoja. Los cilindros se puede conocer como en el plano, como en un espacio bidimensional por la ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, la cual representa una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen. Pero en el plano tridimensional, esta se puede conocer como un conjunto de x, y y z, donde la ecuación de igual forma será x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, que representará donde z será arbitraria y representará un, un cilindro que tomará todos los valores de z y que estará abierta sobre el plano z de igual forma, puesto que esa es la variable que no está dentro de la ecuación y el cilindro se forma en ella. Para una definición más exacta de lo que es un cilindro, se puede expresar que es una superficie generada al mover una línea recta paralela a una recta fija dada a lo largo de una curva plana dada. Esta curva se le conoce como curva generatriz del cilindro y se puede decir que en la geometría sólida un cilindro significa un cilindro circular y las curvas generatrices son circunferencia. Pero ahora vamos a tomar estas curvas generatrices que sean arbitrarias, es decir, que será sobre el eje Z. Como se expresaba en esta definición, se puede decir que un espacio bidimensional es una circunferencia centrada en el origen, pero un espacio tridimensional es un cilindro que abre sobre el eje Z, que es la que le estamos dando un valor arbitrario y que se abrirá sobre este valor arbitrario. Esta gráfica que tenemos aquí también es un cilindro, puesto que los cilindros no solamente son de esta forma como lo conocemos, sino que también pueden ser así. Esta curva que vemos aquí, que se desplaza a lo largo de Z, es la curva que se le conoce como curva generatriz. También vamos ahora a graficar un cilindro en GeoGebra para ver cómo este abriría un plano tridimensional. Nos vamos a gráfico 3D, que es donde estaría el plano con los octantes, que tiene 8 octantes, donde la recta azul representa el eje Z, esta verde que pasa por aquí representa el eje Y y la roja representa el eje X. Ahora le damos a añadir a la entrada donde colocaremos la fórmula general que tenemos, que es x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Vemos que se forma un cilindro, eh, a lo largo del eje Z, que puesto que esta Z es la que le asignamos un valor arbitrario, en este caso Z es 0, por eso es que toma todos los valores de la misma y que está centrada en el origen y que su radio es 1, por eso vemos que en los ejes X y Y toma el valor de 1 y menos 1. Si esta parte le damos otro valor, por ejemplo 4, vemos que el cilindro se pone más ancho y así sucesivamente se iría poniendo según vayamos dando valores arbitrarios al radio.
También tenemos lo que es el cilindro parabólico, que como su nombre lo indica, es un cilindro que está formado por una parábola, donde su ecuación sería x igual a y igual a x cuadrado, o como generalmente lo conocemos, x cuadrado igual a y. Vemos que un cilindro está formado por las rectas que pasan por la parábola y igual a x cuadrado en el plano de x y que son paralelas al eje z. Como podemos ver en este espacio tridimensional que tenemos aquí, de igual forma que el cilindro, esta también tiene una curva generatriz que está dada por la ecuación de la parábola y igual a x cuadrado, donde z es cero. Veamos cómo este espacio o esta figura, esta superficie cuádrica se grafica en un espacio tridimensional desde cero. Nos dirigimos a GeoGebra y entramos la entrada que es y igual a x cuadrado. Vemos que esta superficie cuádrica abre hacia lo largo de z, puesto que esta es la variable que no está dentro de la ecuación y que z es igual a cero, como se mencionó anteriormente. También vemos que este abre hacia arriba en el eje Y, tomando los valores positivos del mismo. Si asignamos, por ejemplo, voy a colocar otra entrada donde z sea igual a un número cualquiera, vamos a asignar z igual a 3. Vemos que se coloca otro plano paralelo al plano que ya teníamos, donde la parábola va a estar encima de esta, es decir, el cilindro parabólico está encima de z igual a 3. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Rafi, quien le hablará acerca de otros cilindros que conocemos. Asimismo, como mi compañera Yulisa acaba de decir, y yo les voy a estar hablando sobre dos tipos de cilindro. En este caso, les hablaré primero sobre el cilindro elíptico. Es bueno resaltar que el cilindro elíptico se construye desplazando una elipse a través de un eje que pasa por su centro y que es perpendicular al plano de la elipse. Del mismo modo, tomando como directriz una elipse, se puede generar una superficie cilíndrica elíptica que incluye los cilindros circulares cuando los semiejes de la elipse son iguales. En general, el cilindro elíptico, el cual se denomina con la ecuación x al cuadrado más 4z al cuadrado es igual a 4, está formado por rectas paralelas al eje Y, que pasan por la elipse x al cuadrado más 4z al cuadrado es igual a 4, en el plano xz. Aquí podemos ver las elipses, las cuales se forman o pasan por el eje Y. Aquí podemos ver la generatriz que mi compañera Yulisa explicó. Las secciones transversales o trazas del cilindro en los planos perpendiculares al eje Y son elipses congruentes con las elipses generatriz. Recuerden que la generatriz es esta parte, mi compañera Yulisa lo explicó. El cilindro se extiende a lo largo de todo el eje Y. Mientras más largo sea el eje Y, el cilindro se va a extender. En este momento, pues vamos a graficar en GeoGebra con la ecuación que se nos presentó. En este caso es x al cuadrado más 4z al cuadrado del mismo modo, y todo ello igual a 4 en este caso. Aquí podemos ver que en nuestro plano 3D en GeoGebra se nos presenta una elipse la cual abre en el eje Y,
Un dato interesante es que la variable que no se encuentre en la ecuación es en donde va a abrir el cilindro, es en donde se va a formar el cilindro. Aquí podemos ver nuestro cilindro. Si cambiamos el valor de 4 por, no sé, 16 podría ser, vemos cómo el cilindro se extiende. Y si le cambiamos el valor a z, podemos ver cómo el mismo se va agrandando y cómo el mismo puede ir disminuyendo de tamaño. En este momento les voy a hablar sobre el siguiente cilindro, el cual es el cilindro hiperbólico. El cilindro hiperbólico es un degenerado cuádrica, el rango de la forma cuadrática asociada con un cilindro hiperbólico de 2. La ecuación reducida del cilindro hiperbólico tiene la forma x al cuadrado dividido entre a al cuadrado menos y al cuadrado dividido entre b al cuadrado, todo igual a 1, en donde a y b son los parámetros habituales de la hipérbola obtenidos por la intersección del cilindro hiperbólico con un plano de la ecuación z, en donde z es la constante. Aquí podemos ver las hipérbolas que se nos forman, en este caso en el eje y. También podemos decir que el cilindro hiperbólico y al cuadrado menos z al cuadrado, todo igual a 1, está formado por rectas paralelas al eje x. Aquí podemos ver el eje x, paralelas al eje x en este caso, que pasan por la hipérbola y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a 1. En el plano yz, en el plano yz se forman las hipérbolas. Las secciones transversales del cilindro en los planos perpendiculares al eje X son hipérbolas congruentes con las hipérbolas generatrices. Recuerden que la generatriz es esta parte, como mi compañera Yulisa explicó. En este momento, pues vamos a dirigirnos hacia GeoGebra, pues para graficar y conocer cómo se forma un cilindro hiperbólico. Vamos a nuestro plano 3D y pues colocamos nuestra ecuación destinada. Decimos y al cuadrado menos, en este caso, z al cuadrado, todo igual a 1. Aquí se nos presenta pues nuestra hipérbola cilíndrica o el cilindro hiperbólico, la cual pues abre en el eje Y y tiene como fin la Z y la X. En este caso, ha sido todo de mi parte y pues los dejo con mi compañera Naomi, la cual les seguirá hablando sobre otro tipo de cilindro. Bien, en este momento yo les voy a hablar sobre lo que es el hiperboloide de una hoja. Pues primero debemos conocer lo que es el hiperboloide. El hiperboloide de una hoja es el producto de la rotación de una hipérbola alrededor de uno de sus ejes de simetría. Es decir, que podemos considerar un hiperboloide como aquella figura geométrica que se forma por el giro de una hipérbola alrededor del eje X, Y o Z. También se dice que es un sólido en revolución, ya que si la hipérbola gira alrededor de uno de sus ejes, se forma un cuerpo geométrico tridimensional con ciertas características bajo las cuales se pueden realizar ciertos cálculos. Dentro de los más importantes está el cálculo del volumen. Bien, entonces como podemos observar, los hiperboloides de una hoja están dados por la ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado menos z al cuadrado entre c cuadrado igual a 1. Y es simétrico con respecto a los ejes. Como podemos observar en la imagen,
tenemos el eje X, el eje Y y también tenemos el eje Z. Bien, para nosotros poder comprender la gráfica de un hiperboloide de una hoja, necesitamos recordar las ecuaciones de una elipse y la ecuación de una parábola, de una hipérbola, perdón, ya que serán necesarias para nosotros poder graficarlas sin ayuda de GeoGebra u eh, otras herramientas tecnológicas. Las secciones que están determinadas por los planos coordenados son, para determinar esas secciones, debemos ver las intersecciones con cada uno de los ejes. Por ejemplo, aquí tenemos eh, buscamos la intersección con el eje X, para eso hacemos X igual a 0, lo que nos da Y al cuadrado entre B al cuadrado menos Z cuadrado entre C cuadrado igual a 1, lo que es, como vimos anteriormente y recordamos, la ecuación de una hipérbola. Asimismo, hacemos Y igual a 0 y nos dará también la ecuación de una hipérbola, pero cuando hacemos z igual a 0, nos da la ecuación de una elipse. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre x menos z cuadrado sobre 16 igual a 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer para graficarlo, vamos a irlo graficando por partes. Lo primero que tenemos que hacer es hacer x igual a 0 para encontrar la sección determinada, o sea, la intersección con el eje x. Entonces, eso nos quedaría y cuadrado entre 9 menos z al cuadrado entre 16 igual a 1. Y aquí podemos ver cómo nos da una hipérbola con el, el- aquí tenemos una hipérbola. Ahora también haremos y igual a 0 y tenemos que x al cuadrado entre 4 menos z al cuadrado entre 16. Aquí tenemos otra hipérbola, pero ahora cambia de eje. Y ahora haremos z igual a 0 y tenemos x al cuadrado entre 4 más y cuadrado entre 9, por lo que observamos que el eje mayor de esta elipse estará en el eje X. Al final, la gráfica nos quedará de esta manera. La gráfica completa de la ecuación nos quedará de esta manera. Lo que hicimos anteriormente era para que entendieran cómo se va formando la gráfica poco a poco. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dan la ecuación menos 4x cuadrado más 2y cuadrado más 8z cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación de una forma estándar. Ahora queremos pasarla a una forma canónica. Lo que hacemos es igualar menos 4x al cuadrado más 2y al cuadrado más 8z al cuadrado, igualarlo a 16. Y luego pasamos el 16 a dividir cada uno por ambos lados y la ecuación nos queda
menos x al cuadrado entre 4 más y al cuadrado entre 8 más z al cuadrado entre 2 igual a 1. Y ahora vamos a pasar a GeoGebra. Vamos a graficar de nuevo x al cuadrado entre, entre 4 más y al cuadrado entre 8 más z al cuadrado entre 2 igual a 1. Bien, entonces como vemos aquí, a diferencia de la gráfica anterior, esta gráfica abre hacia el eje, las hipérbolas abren hacia el eje Y, y el eje mayor de la elipse también se encuentra en el eje Y. Bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención.